Seguimos entonces con la parte 2 de la clase 13, Das Sätze. ¿Mm? Oraciones que le podremos decir. Quizá hay otro sentido, pero ahora no me acuerdo. Bueno, había dicho que la oración subordinada puede ser sustituto de un objeto directo y habíamos visto esto. O sea, va precedida por una principal, o hay una principal, mejor dicho, que tiene un verbo que pide un objeto directo, o sea, un verbo transitivo, ¿no? Eh, por ejemplo, acá wissen, glauben, sagen, hoffen, ¿no? Y acá puse unos ejemplitos más. Jürgen erwartet Schnee. Schnee, nieve. Erwarten, se lo pongo acá, esperar. O sea, espera nieve. ¿Qué significa esto? Espera que nieve. ¿Que nieve? Que caiga nieve, no sé. Jürgen erwartet, lo puse acá en pretéritum, perdón. Jürgen erwartet, dass es schneit. Que caiga nieve. Que nieve, no sé cómo se dice. Eh, Bien, entonces acá se ve claramente qué espera, ¿no? Le preguntamos al verbo, ¿qué espera? Nieve, objeto directo, Schnee. Y entonces sustituye eso, el sentido es que caiga nieve, esperar. Bien, vamos con la traducción del texto de Zaratustra. Esta me parece que está tal cual en el libro. Ustedes fíjense después. Yo les recomiendo, no sé si ya lo hice en la clase pasada, pero este es un ejercicio que a mí, la verdad, me sirvió muchísimo cuando estudiaba filosofía. Yo leía el texto, nosotros trabajamos con textos que ya están traducidos, obviamente, ¿no? La idea es que esto sea un poquito como comprensión de textos de alguna manera, pero de otra manera, no con ejercicios de comprensión de textos, sino más de hermenéutica, ¿no? Y digo, yo leía los textos lentamente en castellano y después los iba escuchando y simultáneamente iba leyendo el texto en alemán. Practicaba con algún párrafo. Entonces, esto es lo que ustedes ya pueden ir haciendo tranquilamente con el texto de Zaratustra, porque hemos visto prácticamente toda la gramática que hay. ¿Mm? Queda alguna cosita, algún tiempo verbal que no hemos estudiado todavía, me parece que es Futur 2, pero no importa porque se va deduciendo un poco, uno ya va intuyendo de qué se trata cuando ve la traducción. Y este ejercicio de ver la traducción también permite ver cómo funciona un poquito la cocina de la traducción. Y si ustedes toman más de una traducción, también ven que muchas veces esas cocinas están bastante sucias, ¿no? Llenas de cucarachas. Entonces uno a veces lee traducciones medio piratas y por eso no entiende. Por eso muchas veces no se entienden los textos, porque están mal traducidos o eh, hay algún problema de ese tipo, ¿no? No le pagaron suficiente al traductor, o no consiguieron un traductor bueno, o en fin, se nota la diferencia entre una buena traducción y una mala traducción, o por ejemplo si leen poesía, ven también el esfuerzo que tuvo que hacer el traductor por ahí para poder rescatar algunos elementos, pero no todos los elementos porque no se puede, por ejemplo la rima. Bueno, y basta de palabreríos, vamos con esto, con esta oración de Zaratustra, que está buenísima. Bien. Segne den Becher, welcher überfließen will, dass das Wasser golden aus ihm fließe und überall hin den Abglanz deiner Wohne trage. Bien, con signo de admiración. Miren siempre primero ese tipo de cosas porque vamos de lo más general a lo más específico. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que yo siempre les marco las comas, ¿no? Ahí tienen una coma. La marquemos con acá. Acá tenemos otra coma. Después buscamos nexos coordinantes, ¿no? Segnedenbeichen, por ejemplo, und, que es el que estudiamos más hasta ahora. Und, ahí está. Bien. Acá no está enumerando, sino que está introduciendo otra oración. Está coordinando una oración con otra.
pero todavía hay muchos elementos como para que podamos distinguir, bueno, cómo podemos separar una, dos, tres oraciones, cuántas hay acá. Digamos, lo que ya podemos ver a partir de este nexo coordinante es que acá viene una oración. Si acá viene una oración y hay un nexo coordinante, quiere decir que acá hay un verbo. Entonces, fíjense también, siempre les marco la cuestión esta de los sustantivos en alemán, por lo menos aún. Veremos qué pasa con las nuevas la introducción de las nuevas tecnologías. WhatsApp, ¿no? Ya nadie tiene ganas de escribir en mayúscula. Pero en los textos viejos todavía funciona esto, que acá tenemos un sustantivo, claramente, la mayúscula, acá tenemos otro. Antes de los sustantivos siempre viene algo, por ejemplo un artículo. Acá que tenemos, bueno, un pronombre personal. Überall hin, este hin siempre está saliendo en el texto este de Zaratustra, indica una dirección, esto es un adverbio, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? Bueno, acá otro artículo, fíjense, den, ¿no? Que es el clásico del... ¿cómo se llama? El acusativo masculino, ¿no? Abglanz, der Abglanz, por lo tanto. Después vemos qué es esto. También, o sea, cómo está declinado acá el pronombre posesivo. No sé si es personal, pero es posesivo. Y esto nos deja acá el verbo en este lugar, ¿no? Perdón, dije que está coordinando. Bueno, quizá me equivoqué. No sé si está coordinando acá porque me parece que va conectada con la anterior. Bueno, no importa. Este es el verbo. No quiero tampoco hacer otro video. Trae. Puede pasar, estos son como hipótesis, ¿no? Yo ya me di cuenta que acá está pasando otra cosa, pero con el und este. Pero son hipótesis que después uno puede ir descartando también, porque no sé si trabajan los científicos. Segne. Segne den Becher, ya habíamos visto también en la clase pasada, que es también la idea, ¿no? Que ustedes vayan, digamos, no siempre, no de cero, sino que tiene que haber una cosa acumulativa. Ya hemos visto esta oración en una clase anterior, porque acá hay un pronombre relativo. Habíamos visto esta oración en la clase anterior, en la clase 12. Esto que tenemos acá es un verbo también y está en imperativo. Bien, la coma. Acá tenemos, ya yo se los marco acá inclusive antes de analizarlo, un pronombre relativo. Esto nos dice, bueno, esto es una subordinada. Quiere decir, tenemos una oración principal y luego una subordinada. Bien. Las subordinadas, la regla, habíamos llamado regla de oro, tiene el verbo al final. Y en este caso podemos identificar ya acá un verbo modal que pide otro verbo. Ese verbo va a estar en infinitivo, ¿bien? Y el verbo conjugado, will, es de wollen, ¿no? Lo voy poniendo acá, wollen. Querer. Y überfließen ya está en la lista de verbos que nosotros estudiamos. Überfließen es desbordar, derramar. Desbordar. Bueno, me interesa que veamos un poquito el pronombre relativo de vuelta para poder analizar esto. Welcher überfließen will. Habíamos dicho que el pronombre relativo puede funcionar o va a estar funcionando en este caso como vemos, como está digamos, el verbo está pidiendo acá un sujeto en la oración subordinada. Bien, y ese sujeto va a ser el pronombre relativo. Acuérdense que welche, habíamos dicho también welche, que puede ser en nominativo masculino es welcher, en femenino es welche y en neutro es welches. Welches, o sea, nominativo neutro. Aparece sustituyendo el der, die, das, para no repetir, es decir, cuando va, acá hay, por ejemplo, un der, para no poner de nuevo der, ponen welcher, o hay un die, para no poner de nuevo die, ponen welche, o hay un das, para no repetir, ponen das, welches, para no repetir. Y yo repito mucho, ya sé. ¿Qué quería decir?
para analizarlo más fácilmente podemos poner reemplazarlo, ¿no? En la traducción. Y como está acá la terminación esta, no, es lo que nos indica que está en nominativo, o sea, que es como si hubiera un der, ¿sí? Der will überfließen. Sería acá, pongo acá abajo el reemplazo. Estas son estrategias que yo les tiro para que puedan traducir. Der will überfließen. O sea, lo que hice acá es transformar la oración esta subordinada, welcher überfließen will, en una oración principal. Él quiere derramarse. En castellano lo ponemos como verbo reflexivo, derramarse. Y digamos, el pronombre pronombre relativo, hay una relatividad, o sea, se está refiriendo a algo de la oración, en este caso de la oración principal. Ya hemos visto que no siempre es así, ¿no? Puede estar en otro lado. Pero acá claramente es Becher, porque fíjense, der Becher. Acá es obvio, pero puede ser una oración mucho más compleja donde hay muchos sustantivos y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a analizar. Acuérdense que no tiene que coincidir en caso necesariamente, ¿no? Entre la principal y la subordinada, sino en género y número. O sea, el género es masculino y acá tenemos den Becher, que den es el artículo masculino en acusativo y eso nos dice que es der Becher. Por lo tanto, lo que les decía recién, esto, der will überfließen, ¿quién? El vaso, obviamente. Entonces lo que dice acá, en primer lugar, borro esto. No, bueno, les dejo esto del análisis para que después lo tengan. Análisis. Bendice el vaso que, también se pone así, o el cual quiere derramarse. Derramarse. Coma. Y ahora vamos con la que sigue. Pongo análisis acá así un poquito en negro. Así seguimos. Bueno, obviamente acá aparece el tema que estamos estudiando, la Nebensatz, que llamamos, o que se llama en los libros de gramática, das Satz. Tenemos la conjunción acá, quiere decir que vamos a tener el verbo al final. Y el final está marcado acá por esta otra conjunción que generalmente coordina, sirve para enumerar también, ¿no? A mí me gusta el vino y la cerveza y el vodka, ¿no? Por ejemplo. Acá sí está coordinando, pero déjeme que lo consulte igual, porque claro, uno lo que estudia en los libros es que esto es un nexo coordinante del primer tipo. Es un nexo coordinante, ¿no? Und, como oder, por ejemplo, que significa oder, significa o, ¿no? Me gusta. Bueno, no importa. Und. Pero acá, claro, porque yo lo que veníamos viendo hasta ahora, lo que yo les había explicado es, esto va a introducir una principal, sin embargo acá el verbo lo tenemos al final. Esto es lo que yo había observado cuando estaba haciendo la división o el análisis para ver por dónde entramos con la oración. Sin embargo acá vemos que el verbo aparece al final, ¿no? Que todos los otros elementos eran o adverbio, o un sustantivo, otro sustantivo, etc. Y acá tenemos el verbo al final, por lo tanto este verbo, este nexo está acá como introduciendo otra cosa, ¿no? Está como casi coordinando dos subordinadas. Bendice el vaso que quiere derramarse. Vamos con esta segunda oración. Lo que les decía es, el und va a estar marcando el final de esta subordinada con das. ¿Bien? Pero al final, obviamente, es fließe. Das Wasser golden aus ihm fließe. Bueno, acá tenemos un montón de elementos. Habíamos dicho que esta también se la puede traducir, a esta oración subordinada se la puede traducir también en una oración principal.
¿no? Entonces lo que tenemos que buscar en primer lugar, ya tenemos acá identificado el verbo así, con esa estrategia de decir, tiene que estar al final. Vemos cuál es el sujeto. Y para eso tenemos que ver un poquito qué pasa con fließe, y lo mismo que pasa con fließe va a ser lo que sucede con trage acá. ¿Mm? Y esto es lo que me da la pauta de que hay algo acá, esta oración introducida por und, es un poquito rara. Bien, fließe es el verbo, entonces yo digo, bueno, a ver, si lo quiero analizar a esto, y quiero construir una oración principal, bueno, lo primero que tengo que encontrar es un sujeto. Y obviamente acá es das Wasser. Pero ¿qué pasa acá con la conjugación de fließe? Si yo me voy a... si lo sé, por ejemplo, ¿no? Fließen. Yo tengo que esto fluir. En la tercera del singular es fließt. Y acá está fließe. Entonces ahí ya no me cierra. Y esto puede ser un elemento que me lleve a confusión. Porque entonces yo lo que veo acá es que fließe tiene la terminación esta de e de la primera persona. Entonces voy a empezar a buscar. No voy a encontrar. Me va a llevar a otro lugar del texto. Y eso me va a perder en la traducción. ¿Qué está pasando acá? Que yo les sugiero siempre vayan a un conjugador de internet, pongan fließen conjugación, lo escriben así como está acá, conjugación, y les sale ahí en Google lo que les decía recién, miren acá, ich fließe. Entonces ahí yo voy a pensar, ich fließe, entonces das Wasser está acá como objeto directo, sin embargo fließen no es un verbo transitivo, entonces ya ahí es cuando uno se pierde totalmente en la oración y no puede traducir y se frustra. Lo que les decía, fließt en la tercera persona, porque yo estoy, por ejemplo, por hipótesis, deduciendo que das Wasser, el único elemento que me sale en esta subordinada con Satz, que es un sustantivo, el único elemento sustantivo puede ser el sujeto, y acá, bueno, no hay una coordinación en principio. Entonces, cuando ya me remito al conjugador, encuentro que en la tercera persona, que es das Wasser, ¿no? O sea, tendría que ser con es fließt, no coincide, y fließe no va. Entonces lo que empiezo a buscar es ya no la persona, sino el modo. Acá estamos en indicativo, donde estamos buscando primero, que es lo lógico. Y esto donde va a estar más abajo, en el conjunctiv 1, que es una cosa que todavía no estudiamos, pero algo vimos del conjunctiv 2 con werden, con el verbo werden, pero todavía no el conjunctiv 1. Sin embargo, esto es una herramienta, no siempre van a saber todas las cosas, ¿no? Muchas veces se tienen que mover así en las traducciones. Y acá sí aparece en la tercera persona, como pueden ver, bueno, marco acá el de arriba, ¿no? El que está arriba de la flecha, es fließe. Porque, ¿qué expresa? El conjunctiv 1 también tiene que ver con lo que nosotros llamamos subjuntivo, ¿no? O sea, para expresar deseo, que fluye. Es un deseo, segnet den Becher, bendice el vaso que quiere derramarse, que el agua fluya, dice ahí. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Golden aus ihm fließt. Este elemento im, bueno, es bastante compleja la oración, ¿no? Vamos armándola como una oración principal. Das Wasser, ahora sí ponemos fließt, porque está en indicativo. Fließt golden aus ihm. ¿Qué tenemos acá? Aus, una preposición de dativo. Esto ustedes ya lo estudiaron. Y acá un pronombre personal en dativo. Obviamente se pueden remitir al cuadrito de los pronombres personales. Y está en dativo obviamente porque la preposición rige ese caso. Golden acá está funcionando es adjetivo, ¿no? Que fluya, o es adverbio, no estoy seguro. Fließt, el verbo y el sujeto. Das Wasser, el agua.
el agua fluye dorada. Aus significa fuera, ¿no? Fuera de él. Que es el sentido ese de salir. Bendice el vaso que quiera derramarse. Y ahora sí, la conjunción. Que fluya. O sea, cambio el modo del verbo. Acá está en indicativo. Acá ya lo voy a poner cambiándole, ¿no? Que fluya. Dorada. De él. Me parece que es la mejor forma de traducirlo. Español. Porque poner fuera de él no me convence de todo. Y ahora sí pongo el nexo y. Español. Español. Fluyerá de él. Y, bueno, überall hin es por todas partes, algo así, un adverbio, ¿no? Hin. Por todas partes. O hacia todas partes. Porque el hin, acuérdense, indica una dirección, ¿no? Hacia todas partes. Bien. Trage, ¿no? Lo que les venía diciendo el verbo. Pongo acá, tragen. Pasa lo mismo que con la oración anterior. El modo no es indicativo. Porque si yo voy acá, tragen, fíjense, en indicativo presente es trekt. Trage. El sujeto es de nuevo das Wasser, ¿no? Es un verbo transitivo, tragen. O sea, tiene objeto directo. Fíjense, o sea, den Abglanz no puede ser el sujeto de tragen porque está en acusativo. Tiene que estar en nominativo. Esto lo sé por el pronombre. Y acá uno puede decir, deiner. Bien, deiner Wohne. Puede ser el sujeto porque a priori, o sea, veo esto, ¿no? Deiner termina, pienso que es que esto está en nominativo por el tipo de terminación y que Wohne es un sustantivo masculino, lo cual es posible porque, digamos, no es la primera hipótesis viendo a Wohne, porque generalmente las palabras terminadas en son femeninos, pero sin embargo son femeninas, pero sin embargo existen palabras que terminan en sustantivos que terminan en y son masculinos. Entonces yo, bueno, puede ser. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Obviamente diccionario. Wohne. Femenino. Delicia. Obviamente ustedes ya tienen que saber este vocabulario, pero digamos, esto es lo que les va a pasar cuando vayan a otro tipo de textos. Entonces quiere decir que digamos, este no puede ser un nominativo, tiene que estar en algún otro caso. Es un pronombre personal y tiene que estar en dativo o tiene que estar en genitivo. Bien, en todo caso ya no va a ser no puede ser un nominativo, por lo tanto no puede ser el sujeto de trage. Esto quiere decir que hay que buscar en otro lado. Y acá, obviamente, lo que les decía, estas oraciones están en un bloque. Fíjense, ya tengo una pauta. Me puede confundir el un, como me confundió. O sea, les puede confundir el un como me confundió a mí en un principio. Pero lo que me daría acá o sea, les daría a ustedes una pauta de que hay una conexión entre esta das Satz que empieza acá con la conjunción y termina en und. Es esto, el trage, que el modo del verbo es el mismo que este, ¿no? Por lo tanto, que el sujeto de esta oración que viene después del und va a ser exactamente el mismo que el de la oración que viene antes, o sea, Wasser era el sujeto, ¿bien? Y
Este es el objeto directo. Y acá lo que nos queda es dirimir si se trata de un genitivo o de un dativo. Y acá obviamente, ¿no? Es el upglance, esto por sentido prácticamente lo sacan si no lo sacaron antes de otra manera. El brillo, upglance es brillo, ¿no? ¿O qué otro sentido tiene? Upglance. Upglance. Upglance, el reflejo. Bueno, el destello, el reflejo. Siempre hay muchas posibilidades, ¿no? Cuando no están totalmente seguros ponen el primero. Por ejemplo, en un examen ponen el primero. Y después pueden ir haciendo una traducción más linda. Pongo acá. Upglance es brillo. El brillo de tu delicia, el brillo de tu goce, algo así, dice acá. Como ven, hay muchas maneras de traducir. Uno puede empezar por el verbo, uno puede empezar de esta manera. Cada oración también presenta grados de dificultad diferentes, ¿no? El brillo de tu... ¿Qué le pongo? De tu goce. El brillo de tu goce. Bien. Y el adverbio es modificador del verbo. Es como el adverbio es... perdón, el adjetivo es el adjetivo es al... ¿Cómo se llama el sujeto? Al sustantivo. El adjetivo es al sustantivo lo que el adverbio es al verbo. Bien, lo modifica de esa manera. Entonces, überall hin tragen, de esa manera tienen que traducir. Después van a haber oraciones más complejas, con estructuras más complejas con participios, por ejemplo. Pero trage überall hin. Entonces, tragen, voy haciendo por partes. Voy teniendo como elementos así para después ir vinculándolos. Lleva, porque dije es Wasser, ¿no? Das Wasser. Pongamos acá el agua, entonces pongo ya con el sujeto, el agua. Lleva y überall hin a todas partes, o hacia todas partes, a todas partes, todas partes. Y como habíamos dicho que tragen es un verbo transitivo, obviamente este elemento es el objeto, funciona todo como objeto directo. Porque generalmente uno dice objeto directo y piensa solamente en el sustantivo, pero es como toda esta estructura, ¿no? Porque esto obviamente, digamos, el dine, como habíamos estudiado el pronombre posesivo, ¿no? El dine se refiere al upglance, diner wohne. Y ahí ya está clarito, ¿no? El agua lleva a todas partes el brillo de tu goce. Pero como habíamos dicho que tragen está en conjunctive 1, fíjense, pongo esta oración, entonces repito esta oración. El agua fluye dorada de él. Y, ¿no? Ya pongo acá el und. Y el brillo de tu goce lleva, lo pongo en indicativo, y lleva, ¿no? Y lleva a todas partes el brillo de tu goce. Que hay que cambiarle acá únicamente el modo del verbo para que, digamos, no exprese una constatación de la realidad. Vieron que el indicativo es el modo de la realidad, ¿no? O sea, uno constata algo que está sucediendo ante los ojos, por ejemplo, ¿no? El agua lleva el brillo de tu goce. Muy linda metáfora aparte, ¿no? No sé si una metáfora exactamente qué tipo de... es una imagen, pero acá hay que cambiar el verbo para que exprese ese deseo de Zaratustra. Bendice es como para, ¿no? Bendice el vaso, vuelvo acá a la oración para hacer un poquito de interpretación. Bendice el vaso que quiere derramarse, lo tenemos acá, que fluya, acá estoy haciendo la oración, traducción, que fluya dorada de él y ahora completo con esto, ¿no? Y lleve
copiar, pegar y lleve a todas partes el brillo de tu goce. Bien, y fíjense, esto no es lo que Aristóteles llama el logos apofántico, ¿no? Porque también tiene acá no sé, esto no tiene valor de verdad. Bueno, son algunas pautas que por ahí les puede servir para, sobre todo a los de filosofía, los de letra también creo que estudian, no sé si saben, sí, retórica, ¿no? Y lógica. El logos no apofántico es el que no tiene valor de verdad, y bueno, son las oraciones estas. No sé, siempre vean signos, ¿no? De puntuación, es lo que les permite deconstruir, analizar un poquito, digamos, dividir en elementos las oraciones estas largas para poder analizarlas más fácilmente y, bueno, llegar a una buena traducción. Bendice el vaso que quiere derramar o derramarse, que fluya dorada, que el agua, acá falta el agua, que el sujeto, que el agua fluya dorada de él y lleve a todas partes el brillo de tu voz. Bien, esta es una oración bastante compleja. No me acuerdo bien cómo son las que siguen, hay complejas. En el próximo video voy a trabajar un poquito con otro tipo de subordinadas que son Wenn-Satz, o sea, Wenn-Sätze, las condicional, con esta conjunción subordinada que es wenn, lo escribo acá, wenn. Y después voy a trabajar con causales, si bien creo que no aparece en el texto de Zaratustra ninguna causal, que son por ejemplo weil, da, pero son muy comunes, entonces está bueno que los expliquemos para ya poder ir cerrando el texto de Zaratustra y arrancar con, me parece que dijimos el manifiesto comunista o algo así. Sí, y ahí seguramente hay este tipo de conjunciones que aparte son obviamente muy importantes para filosofía, ¿no? Y argumentación, porque uno da supuestamente explicaciones o fundamentaciones, ¿no? De las oraciones. Bien, bueno, cierro ahí y cualquier consulta, siempre les digo, la dejan ahí en el video abajo o mandan al grupo de Facebook o al grupo de WhatsApp. Bueno, un abrazo.